Hola, tengan todos muy buenos días. Los saludamos desde Caracas, Venezuela, cuando son las 8:13 minutos de la mañana para comentarles algunas de las informaciones más destacadas en www.lagranaldea.com. Hay una entrevista al periodista Roberto Denis titulada "Alex Saab es el cerebro financiero de Maduro", y se refiere, por supuesto, al periodista que ha llevado el pulso de esta investigación desde comienzos. El periodista Roberto Denis en esta conversación dice cosas como estas: Saab fue el operador de Maduro detrás del negocio de la compra de combustible a Irán. Poco antes de anunciarse la compra de los 5 barcos que ya llegaron al país, Alex Saab había viajado a Irán. Incluso, si uno ve los itinerarios seguidos por el avión en el que lo detuvieron, se comprueba que previamente hubo varios viajes a Irán. Bloomberg publicó hace unos días que ese combustible iraní se pagó con oro venezolano y que Saab fue el operador. Se pudiera pensar que el objetivo del viaje era ese nuevamente y no la compra de alimentos para CLAP o medicinas, como dice en el comunicado el canciller Jorge Arreaza, porque los proveedores de los alimentos usados por Saab han sido fundamentalmente México y Turquía. En el caso de las medicinas ha sido la India. Este es la entrevista, o es parte de la entrevista que le hace La Gran Aldea a Roberto Denis titulada "Alex Saab es el cerebro financiero de Maduro". También está disponible un artículo escrito por el periodista especializado en la fuente judicial Juan Francisco Alonso titulado "Las verdugas de la Asamblea Nacional Independiente en 2 décadas se preparan para rematarla desde el CNE". La nueva presidenta del organismo comicial, Indira Alfonso, y la rectora Gladys Gutiérrez jugaron un papel estelar en la construcción del cerco que el TSJ levantó contra el Parlamento apenas días después de ser electo. Por ejemplo, dice Juan Francisco Alonso en este artículo, la nueva presidenta del organismo comicial, Indira Alfonso Izaguirre, ha dejado en claro su alineación con los intereses de Nicolás Maduro, no solo por sus vínculos con el exdiputado y exgobernador de Carabobo, a Francisco Ameliach, de quien llegó a ser asistente, sino también por su actuación como magistrada del máximo juzgado. Indira Alfonso redactó la polémica sentencia número 260, con la cual arrebató la mayoría de 2/3 o de 2/3 partes a la oposición al suspender la posesión de los diputados del estado Amazonas por presuntas irregularidades en su elección. Y por supuesto está la magistrada Gladys Gutiérrez, quien pasó por la Procuraduría General de la Nación, además de haber sido también magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Estas son algunas de las informaciones más destacadas en www.lagranaldea.com, pero a las 8:16 minutos de la mañana nosotros vamos a compartir la pantalla hoy con el comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, y ha llevado el pulso a estas negociaciones internacionales, a lo que esta acumulación de fuerzas que ha tenido el presidente interino Juan Guaidó, quien ha recibido el apoyo de 50 naciones. También ha estado Julio Borges muy atento a lo que ha sido la captura de Alex Saab en Cabo Verde. Bienvenido, comisionado, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días, gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, quisiéramos, por supuesto, su lectura sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, no solo contra Primera Justicia, sino contra partidos políticos de tradición como Acción Democrática, y no es el primer zarpazo que da el TSJ contra movimientos políticos opositores. ¿A qué atribuye la decisión y qué viene después de esto? Mira, yo creo que lo que nos toca frente a esto es estar claro que viene un proceso de más lucha, de más entrega. Lo importante no es perder los partidos políticos, que son instrumentos para la gente, sino estar claros que lo que no podemos perder es el país, que hay que seguir luchando, que hay que seguir quitándole ladrillos a ese edificio para que termine de romperse y de colapsar. Lo que se ha logrado con la detención de Alex Saab, más que un ladrillo, es una viga entera que se le quita a Maduro, y lo que toca en este momento es seguir con esa lucha. A nosotros, en mi caso, me quitaron mi hogar en Venezuela, me separaron de la familia, como a miles y miles y miles y miles de venezolanos, pero lo que no puede llegar es que nos quiten el país a todos. De manera que eso es lo que toca, Adriana, saber que esto es un paso más en este capítulo que estamos escribiendo en la historia, y seguir adelante, más nada, seguir luchando, y que no podrán con nosotros. Sin partidos políticos legalizados, como es la pretensión del Tribunal Supremo de Justicia, y con autoridades impuestas, ustedes han dicho decenas de oportunidades que no van a ir a una farsa electoral. Pero ¿qué opciones le queda a la ciudadanía que aún vive en Venezuela si no se toma el camino electoral? ¿Con qué se puede quedar? ¿Hacia dónde vamos? Mira, el hecho de que
ese camino que dice el régimen lo llame, le ponga una valla, le ponga un señalamiento que diga camino electoral, no significa que sea camino electoral. Camino electoral es lo que está luchando el mundo entero para Venezuela. Elecciones libres, elecciones con un árbitro independiente, elecciones donde todo el mundo pueda votar, elecciones donde no haya ventajismos, elecciones que puedan ir a la estructura, al corazón del problema venezolano, que son elecciones presidenciales. Lo han dicho todos los países. A nosotros nos toca seguir enarbolando esa bandera y seguir logrando que el país en este momento se despierte con mucho más fuerza y podamos transformar esa enorme crisis social, humanitaria, de hambre, de represión que hay en Venezuela, en una crisis política. Muchos países lo han logrado. Venezuela no es el único que ha enfrentado momentos tan oscuros como el que se están viviendo, y estoy convencido que todo lo que se está haciendo por parte del mundo libre apoyándonos y todo lo que significa el liderazgo que hay en Venezuela, unido esas dos fuerzas, seguirán como un taladro rompiendo lo que hay allí hasta lograr que haya un desenlace democrático en el país. De manera que lo que nos viene, Adriana, es más lucha, más resistencia, más logros y poder tener finalmente lo que significa la destrucción de la dictadura, la destrucción de Nicolás Maduro como dictador. Ahora, usted ha sido uno de los artífices de ese apoyo internacional que ha recibido Juan Guaidó de 50 naciones, pero esas 50 naciones pueden seguir apoyando a un Juan Guaidó que en enero, a lo mejor quizás ustedes dirán no, pero el gobierno va a decir, aquí tenemos nuevo presidente de la Asamblea Nacional en unas elecciones hechas en diciembre y constitucionales. ¿Puede haber un 2021 para Juan Guaidó como presidente interino? No, no lo sabemos, la verdad es que no lo sé, porque la meta no es esa, la meta es sacar a Maduro del poder. Y nosotros tenemos que organizarnos de la manera más eficiente para sacar a Maduro en el poder. El problema no es nosotros, no es si somos diputados o no somos diputados, o si se es presidente de la Asamblea o no se es presidente de la Asamblea o gobierno interino. Ese no es el problema. El problema es si nosotros estamos organizados con el plan, con las metas, con los pasos para sacar a Maduro del poder. Eso es lo único que le importa a los venezolanos y ese es el único compromiso que tenemos nosotros con los venezolanos. El reto nuestro es que nosotros podamos darlo todo, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad, algunos políticas, tú periodística, otros tendrán sindical o estudiantil, pero cada quien poniendo su grano de arena y no pensando en un título o un cargo, sino cómo eso ayuda a que Maduro salga ya del poder del país. Ayer Capriles decía en una transmisión en vivo que tuvo lo siguiente: la gente está totalmente distanciada de la política porque siente que los políticos no damos respuestas a sus problemas. ¿Usted cómo lee esa frase? Bueno, lo que dice Enrique tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo en este momento. Nosotros podemos hacer cosas maravillosas, Adriana. Nosotros podemos lograr, por ejemplo, que los presidentes del mundo hablen de Venezuela. Podemos estar en programas de televisión o conectados en los medios como ahora, o podemos lograr hacer récords mundiales de cosas impresionantes. Pero para la gente todo se reduce a algo muy sencillo. Estos líderes pueden sacar a Maduro o no. Y tienen razón, porque esto llega a un extremo en el cual todo lo demás es un adorno. Y Enrique Capriles lo que dice es, bueno, estamos haciendo todo para salir de Maduro, esa es la autocrítica que tenemos que hacer, y yo creo que es correcto, eso es lo que hay que preguntarse, ¿estamos verdaderamente en la posición en la cual nosotros le vamos a ofrecer a la historia y al pueblo venezolano el trofeo, la medalla de oro de que salimos de la dictadura de Maduro? Ahí es donde nosotros vamos a ser medidos por el pueblo venezolano y por la historia también. Usted hace una metáfora con un edificio que se desploma. ¿Qué tanto en ese edificio figura el nombre de Alex Saab, quien fue detenido en Cabo Verde? Mira, yo siempre digo que el trabajo nuestro es sacarle ladrillos al edificio hasta que se caiga, pero lo de Alex Saab no es un ladrillo, es una viga, es una columna muy importante. Maduro está soportado por tres pilares. Cuba, que es el verdadero gobierno en Venezuela, quien ocupa el poder en Venezuela, la represión, la macabra violencia que hay en Venezuela es hechura cubana. La segunda es la nueva relación con Irán y la tercera es el crimen organizado.
Bueno, de esos tres pilares, el de Irán y el del crimen organizado, el cerebro es Alex Saab, quien maneja todas las relaciones con el tema gasolina, con el tema alimentos, con el tema relacionado con el oro, con todo lo que tiene que ver con la triangulación con Irán, había sido Alex Saab. Periodistas valientes venezolanos como la gente de Armando Info, diputados como Carlos Paparoni, nosotros mismos teníamos muchos años investigando a Alex Saab y esto es lo que ha producido esta detención. De manera que es un caso muy, pero muy importante. A Alex Saab le conoce toda la mugre a Nicolás Maduro, a su hijo Nicolásito, es su testaferro, es su operador político, es su verdadero presidente de PDVSA, es quien tiene toda la conexión con todo lo que es esa economía negra y legal. De manera que yo sí creo que es un golpe muy, pero muy importante y va a ser de los hitos, cuando se reconstruya la historia, más importantes que habramos vivido. ¿Y qué pasa si en esos 18 días esos intereses que usted mismo ha enumerado, el crimen organizado, Irán, juegan a que Alex Saab no sea extraditado a los Estados Unidos? ¿Cree usted, la pregunta también sería, ¿cree usted que esos intereses pueden jugar para que Alex Saab no sea extraditado a los Estados Unidos? Puedes estar segura de eso. Es decir, apenas metieron preso a Alex Saab, salió un avión de Maiquetía hacia Cabo Verde. Esto es muy parecido a lo que pasó con el Pollo Carvajal en Aruba, que se movió en ese momento Calixto Ortega y todo un séquito de corruptos de Aruba a hacer todo el lobby para tratar de que el Pollo Carvajal fuera liberado, como lo fue. Para Maduro esto es debido a muerte y estoy seguro que están haciendo todo lo que puedan, legal, ilegal, corrupto o no corrupto, para tratar de buscar un desenlace a favor de ellos. Y a nosotros lo que nos toca es seguir luchando. Ayer nosotros le mandábamos a distintos gobiernos del mundo un dossier, un expediente de quién es Alex Saab, que entendieran que esto es un tema no solamente político, sino de derechos humanos, económicos, y que no se dieran ante cualquier presión. De manera que toca esa lucha para que finalmente este señor responda a nombre de Maduro frente a la justicia. Y no temen, justamente, usted dice, esos intereses pueden jugar a que este señor no sea enviado a Estados Unidos. ¿Y qué pasa si no es enviado a Estados Unidos? Bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta. Va a ser un golpe muy duro para nosotros, como fue cuando sucedió con el Pollo Carvajal, pero igual que el Pollo Carvajal, si no fue hoy, será mañana cuando esté en la justicia. Una de las cosas que tenemos que entender, y que sea un mensaje muy duro a todo ese círculo corrupto y podrido que está alrededor de Maduro, es que la justicia, si no llega hoy, con seguridad llega mañana. No hay salvación para los Alex Saab de este mundo sino enfrentar la justicia, y eso va a pasar hoy o mañana. De manera que si él milagrosamente logra librarse de esto, que sepa que eso es un paréntesis muy pequeño, porque si no es hoy, va a ser mañana con total seguridad que él esté frente a la justicia respondiendo por los crímenes que ha cometido en nombre de Nicolás Maduro. Sabemos que tiene el tiempo limitado, pero me gustaría también saber, usted le dijo a Milagros Socorro en una entrevista que se asombraría la ciudadanía si supiera quiénes mandan señales de querer un cambio en Venezuela. ¿Siguen haciendo señales aunque sea de humo? Sí, Adriana, porque lo que hay que entender es que Venezuela es un país ocupado. Es decir, Venezuela en este momento es un país donde quien gobierna de verdad, no es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un instrumento. Quien gobierna verdaderamente es ese aparato, es esa maquinaria, es ese know-how dictatorial que se llama Cuba. Maduro lo protegen no funcionarios venezolanos, lo protegen funcionarios cubanos. La sala situacional de Miraflores no la llevan venezolanos, la llevan cubanos. Quien recibe las llamadas de Maduro no es de ministros venezolanos, es de todo lo que significa el aparato cubano. Entonces, eso verdaderamente es algo que es lo que hay que romper en Venezuela. Ese dique es el que hay que romper para lograr la libertad en el país. Y hay mucha gente de todos los ámbitos que está en contra, pero está también aprisionada y secuestrada como el resto del país. Ahí es donde hay que taladrar y romper para definitivamente lograr un desenlace en Venezuela. Ahora sí, para cerrar, ese país secuestrado, como usted mismo lo dice, más allá de el secuestro que puede tener el mismo gobierno, ¿qué le dice usted a ese país que en este momento lo que está pendiente es cargar unos bidones de agua o luchar contra las fallas eléctricas? ¿Se le puede pedir paciencia?
Bueno, es que lamentablemente ha sido una lucha más dura de lo que ha debido ser, Adriana, y ese dilema es precisamente el que tenemos todos los venezolanos, entre definitivamente autoexiliarnos en nuestra vida privada, porque cada quien tiene que sobrevivir en difíciles circunstancias, unos dentro de Venezuela y otros fuera, o más bien rebelarse y saber que si nos volcamos hacia nosotros mismos vamos a perder el país. Y creo que a todos los venezolanos, desde el que está sufriendo en esos temas tan básicos como buscar agua o alimento, o quien está en Venezuela o quien está fuera de Venezuela buscando trabajo. Más de 6 millones de venezolanos, como tú sabes, Adriana, están fuera de Venezuela y con el coronavirus, según estudios que hemos hecho, la mitad han perdido el empleo. De manera que los que están fuera de Venezuela también están en una situación súper dolorosa y precaria. Bueno, a todos nos toca saber reponernos de ese sufrimiento para lograr recuperar el país, porque solamente habrá felicidad en la medida en que tengamos un país para desarrollar nuestros sueños. Y eso nunca se logra ni con el exilio ni con el autoexilio, sino con la lucha por Venezuela. Y a José Brito, hoy directivo de Primero Justicia, ¿qué le puede decir? Bueno, Adriana, ese personaje es un instrumento que, por cierto, está conectado a Alex Saab. Armando Info hizo todas las investigaciones en diciembre de ya cómo José Brito, Parra, Conrado Pérez habían sido tocados por los tentáculos de Alex Saab. Es la misma podredumbre que corrompió todo. Maduro está en el poder porque lo corrompe todo. Al final esta gente son instrumentos del verdadero enemigo y del verdadero monstruo que está hoy en el poder en Venezuela, que es Nicolás Maduro. A nosotros recuperaremos primero justicia cuando nosotros recuperaremos el país. Obviamente para mí es doloroso porque cuando comencé Primero Justicia como una ONG tenía apenas 21 años y hemos logrado construir un partido político enorme. Pero eso lo vamos a recuperar, porque lo importante es recuperar no Primero Justicia, sino a Venezuela, para que podamos poner de nuevo a Primero Justicia y a todas las organizaciones al servicio de los venezolanos. De eso no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, comisionado, por su tiempo. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Era Julio Borges, comisionado de Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, dando cuenta no solo de la detención de Alex Saab en Cabo Verde y lo que constituye para Nicolás Maduro en este momento y para intereses como los de Irán y Rusia, sino también sobre el arrebato que ha hecho el Tribunal Supremo